Es antibíblico señalar fechas exactas para eventos apocalípticos. A raíz de lo sucedido el 23 de septiembre del 2017, el cual dio cuenta de una alineación astronómica, donde tuvo lugar una conjunción celestial entre la constelación de Virgo y la constelación de Leo, muchas personas comenzaron a pronosticar con profecías y sueños mentirosos que en ese día ocurriría un evento catastrófico, como terremotos, tsunamis, huracanes, caída de un asteroide, fin del mundo, o en su defecto se llevaría a cabo el arrebatamiento de creyentes al cielo, tal como la Biblia menciona en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 17. La realidad de los hechos los ha tenido que desmentir, al no cumplirse ninguno de sus fallidas pseudo revelaciones, y al final los que difunden estos hechos no cumplidos hacen quedar a Dios como si fuera un mentiroso, ya que usan su nombre para sustentar sus desvaríos pseudo proféticos. Y los tales son una grave piedra de tropiezo para todas aquellas personas que potencialmente podrían creer en el mensaje de salvación de Cristo, y que merced a estos vaticinos mentirosos, el reino de Dios y la salvación se aleje de tales personas, por lo que el Evangelio termina siendo blasfemado entre los enemigos de Cristo y de los que no conocen la palabra de Dios. La Biblia dice en Números capítulo 23 versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En realidad, todo lo que está escrito en la Biblia respecto de la creación, incluyendo la humanidad, tendrá fiel cumplimiento en el tiempo de Dios y no del hombre. Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 37, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Antes de demostrar bíblicamente que es antibíblico dar fechas exactas para eventos apocalípticos, se va a exponer tres casos flagrantes de personas que han osado dar fechas exactas y que a la postre ninguna se cumplió. En primer lugar tenemos a Ricardo Salazar. Entre las falsas profecías de este personaje tenemos la apertura del sexto sello de Apocalipsis entre el 22 de julio de 2015 y el 18 de agosto del mismo año, el cual incluía un mega terremoto en Japón, que fluctuaría entre 10.2 y 12.5 grados en la escala de Richter, y simultáneamente otro en USA, en la costa oeste, que finalmente no ocurrieron. También dijo que para el 16 de mayo de 2016 estaría chocando un asteroide a la Tierra de 9 kilómetros, que mataría a 1.200 millones de personas, y con esto se estaría abriendo el juicio de la segunda trompeta de Apocalipsis. Además, dijo que el 16 de junio de 2016 empezaría la Tercera Guerra Mundial. En segundo lugar tenemos a Raúl Morales Borges. Este falso profeta dijo que el 24 de septiembre de 2016 iba a caer el asteroide en Puerto Rico, que el 4 de octubre de ese mismo año se iba a dar un gran terremoto que iba a azotar dicha isla, que el 19 de noviembre iba a morir el gobernador de Puerto Rico, que el 4 de diciembre del 2016 estallaría la guerra de Estados Unidos contra Rusia y China. Evidentemente, todas estas falsas profecías jamás se cumplieron. En tercer lugar tenemos a Ricardo Claure. Este falso profeta dijo que el 13 de mayo de 2017, a las 13 horas con 51 minutos 46 segundos, hora de Jerusalén, habría de firmarse el pacto final de paz y seguridad entre Israel, el nuevo Estado palestino y el resto del mundo árabe, cosa que no ocurrió. Otras fechas exactas dadas por este falso profeta son: el martes 19 de diciembre de 2017 se terminaría de construir el tercer templo judío en la explanada del Monte del Templo. El arrebatamiento de creyentes al cielo sería el 14 de julio de 2020. El regreso de Jesucristo a la tierra sería el 6 de abril de 2024. Es evidente que estas fechas exactas no tendrán cumplimiento. A continuación, el estudio bíblico mediante el cual se demostrará que no es bíblico dar fechas exactas para eventos apocalípticos. Los discípulos que al momento de la ascensión de Jesucristo ya tenían conocimiento de lo que le iba a ocurrir a Jerusalén, le preguntan a Jesús que les dé una fecha exacta acerca de la restauración de Israel como reino o país. Y finalmente Jesús les dice que dicha fecha no está permitida para el hombre conocerla. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 1 de versículos 6 y 7, y lo cito textualmente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones
que el Padre puso en su sola potestad. Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículos 32 al 36, menciona de manera simbólica a la higuera, para referirse a Israel. Y esto usted lo puede corroborar a través de dos pasajes de la Biblia, que son Oseas capítulo 9, versículo 10 y Jeremías capítulo 24, versículos 3 al 7, donde se identifica al pueblo de Israel con la higuera. Sabemos que Israel es el reloj profético de Dios en cuanto a los acontecimientos apocalípticos que afectarán a toda la humanidad. Por eso, Jesús, hablando en parábola en Mateo capítulo 24, versículo 32 al 36, dice que cuando la higuera florezca, y llegó a florecer cuando Israel fue fundado como Estado el 16 de mayo de 1948 por mandato de la ONU. Su segunda venida estaría a las puertas y que la generación que nació cuando la higuera floreció, o sea, la generación que nació cuando el Estado de Israel fue fundado en 1948, sería testigo presencial de su segunda venida. Y solo cuando ocurrió la fundación del Estado de Israel, recién los cristianos pudimos darnos cuenta que dicha profecía se había cumplido, y no hay referencia histórica que alguna persona haya anticipado con fecha exacta el nacimiento del Estado de Israel. Estimado lector, ahora entiende usted por qué Jesucristo, cuando estaba por ascender al cielo, dijo a sus discípulos que no toca saber a los hombres los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es por ello que Jesucristo no les dio una fecha exacta a sus discípulos acerca de la restauración de Israel como reino o país. Y esto es así porque el nacimiento del Estado de Israel constituye un evento crucial y profético para la segunda venida de Cristo y eventos anteriores, como son los relativos a los eventos apocalípticos, los mismos que nos hablan del juicio de los 7 sellos, los juicios de las 7 trompetas y los juicios de las 7 copas. En consecuencia, si Dios no permitió al hombre conocer de manera anticipada cuando florecería la higuera, o sea, el Estado de Israel, tampoco le estará permitido al hombre saber con fecha exacta los eventos relativos a los juicios de los 7 sellos, los juicios de las 7 trompetas y los juicios de las 7 copas. En otras palabras, Dios no permite saber al hombre con fecha exacta los eventos apocalípticos. Dicho de otra manera, los eventos apocalípticos y su ocurrencia con fecha exacta le pertenece a Dios de manera exclusiva y reservada. Sin embargo, algunos creyentes quieren justificar que Dios sí permite conocer al hombre la fecha exacta de ciertos eventos. Eso es cierto, pero los eventos que voy a nombrar nada tienen que ver con eventos apocalípticos. He allí el error en que incurren dichos creyentes. Citan, por ejemplo, Jonás capítulo 3, versículo 4, cuando el profeta caminando por la ciudad de Nínive predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ya sabemos que la ciudad no fue destruida porque Nínive arrepintió de la predicación de Jonás. Pero el asunto aquí a resaltar es que Dios permite saber la ocurrencia de un evento, pero este no es apocalíptico. Otro pasaje mediante el cual ciertos creyentes pretenden justificar que Dios sí permite hacer conocer fechas exactas de ciertos eventos lo encontramos en Isaías, capítulo 21, versículo 16, que dice, porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Esta fecha exacta no tiene nada que ver con un evento apocalíptico. En Isaías capítulo 32, versículo 10 dice, de aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Del mismo modo, este evento tiene fecha exacta, pero no es un evento apocalíptico. Por eso Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Y cuáles son las cosas secretas que pertenecen a Jehová nuestro Dios? Precisamente las fechas exactas de los eventos apocalípticos. ¿Y cuáles son las cosas reveladas para nosotros y nuestros hijos? Precisamente las fechas exactas de eventos no apocalípticos, como pueden ser los pasajes ya citados de Jonás capítulo 3 versículo 4, Isaías capítulo 21 versículo 16 e Isaías capítulo 32 versículo 10. En consecuencia, lo que hacen muchas personas de fijar fechas exactas para eventos apocalípticos es antibíblico y anticristiano, y tiene que ser rechazado de plano en el nombre de Jesucristo.
La palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Jeremías capítulo 23, versículos 31 y 32, sentencia. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Jesucristo dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 32, referente a su segunda venida, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Por lo tanto, es antibíblico y anticristiano fijar una fecha exacta para su segunda venida, pero tomando las Escrituras, sí podemos determinar un marco referencial de tiempo para su retorno, así como la aparición del anticristo. Para ello, se hace menester demostrar que la generación que nació cuando fue creado el Estado de Israel en 1948 será testigo presencial cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra, de manera visible, donde todo ojo le verá, tal como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, sea a través de la vía satélite, TV o Internet. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículos 32 al 36, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 3 al 26, las señales que habría en la tierra como un presagio de su segunda venida, tales como guerras y rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, la aparición de falsos cristos, y todo eso constituiría principio de dolores. Vamos a escudriñar a la luz de la Biblia cada uno de los versículos de Mateo capítulo 24, versículos 32 al 36, citados anteriormente. Jesús dijo en el versículo 32, de la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En la Biblia, cuando habla de la higuera, ¿a quién se está refiriendo? La respuesta es Israel. Y vamos a citar el libro del profeta Oseas, capítulo 9, versículo 10, que dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Otro pasaje bíblico que hace referencia a Israel como la higuera o higo se encuentra en Jeremías capítulo 24 versículos 3 al 7. Los judíos estuvieron en su tierra hasta el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Tito destruye Jerusalén y la inunda completamente, destruyendo el segundo templo judío, tal y como lo había profetizado Jesús en Mateo capítulo 24 versículos 1 y 2, quedando en la actualidad el muro de los lamentos. Desde el año 70 después de Cristo, a raíz de la invasión del emperador Tito a Israel, se produce la diáspora o dispersión del pueblo judío por todo el mundo, y desde entonces el pueblo hebreo habitó disperso en varios países del mundo. Es el 16 de mayo de 1948 que florece o retoña Israel cuando por mandato de las Naciones Unidas se crea el Estado de Israel, y como sostienen las escrituras de allí en adelante, nadie lo sacará de su tierra. De todo lo que hemos expuesto hasta el momento y retomando nuevamente Mateo capítulo 24 versículo 32 que dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Podemos concluir que A. La higuera es Israel. B.
Por tanto, la rama de la higuera que está tierna y empieza a brotar o retoñar o florecer, se refiere cuando Israel es creado como Estado por mandato de las Naciones Unidas en mayo de 1948, y los judíos dispersos por todo el mundo empezaron a regresar a su antiguo territorio. C. La frase "sabéis que el verano está cerca" indica una estación del año que todo ser humano debe reconocer. Del mismo modo, la creación del Estado de Israel es algo fundamental para reconocer la segunda venida de Cristo. D. El punto anterior se clarificará con el pasaje de Mateo capítulo 24 versículo 33 que dice: Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. En Mateo capítulo 24, en el cual se hace referencia a las pestes, hambres, terremotos, guerras y rumores de guerras, falsos cristos y falsos profetas, aumento exponencial de la maldad, aparición de la abominación desoladora, que es la imagen del anticristo en el templo judío a ser reconstruido, la higuera que florece, o sea, la fundación del Estado de Israel. Por todo ello, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 33, que cuando veamos estas cosas, está a las puertas o cercana a la segunda venida de Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 34, Jesús hace una precisión respecto a su segunda venida, el cual debe ser tomado como marco referencial y dice así: De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Salmo 90, versículo 10, nos dice cuántos años dura una generación, y lo citamos textualmente. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Si el Estado de Israel fue fundado en mayo de 1948, y obteniendo como dato que según el Salmo capítulo 90, versículo 10, una generación dura entre 70 y 80 años, podemos establecer como marco referencial que de ninguna manera es una fecha exacta, lo cual sería antibíblico hacerlo, que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de manera visible a la tierra, donde todo ojo le verá, estaría en el rango de los años 2018 al 2028. Para llegar a ese resultado, solo hay que sumar el año de 1948 a los años que corresponden una generación, que son 70 y 80 años respectivamente. Recalcamos que no estamos fijando una fecha exacta de la segunda venida de Cristo, solo estamos fijando un marco referencial o indicio razonable, basándonos estrictamente en el Evangelio. Lo que sí podemos concluir es que la generación que nació cuando fue creado el Estado de Israel en 1948 será testigo presencial cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra y establezca un gobierno mundial de 1000 años, según sostiene Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Ahora bien, ¿cómo podríamos determinar el tiempo máximo en que podría aparecer el anticristo? Según el libro de Daniel capítulo 9 versículo 27, nos dice que él hará un pacto con los judíos por 7 años, y a la mitad del pacto, o sea, a los 3 años y medio, rompe su alianza con ellos, entra al tercer templo de Salomón reconstruido, hace cesar el rito de los sacrificios y ofrendas, se hace adorar y se constituye una imagen para que le rindan culto. En consecuencia, a modo de marco referencial, que no significa fijar una fecha exacta, se puede decir que el tiempo máximo en que podría aparecer el anticristo en la escena mundial sería el año 2021, porque si sumamos 7 años a dicho número, daría el año 2028, tiempo máximo en que Jesucristo aparecería por segunda vez. Estamos hablando como una fecha referencial, pues Cristo podría aparecer antes de 2028. Por lo tanto, el anticristo podría aparecer en la escena mundial entre el 2017 al 2021. Sin embargo, el anticristo no podría aparecer en el año 2022 o posteriores a este, porque si al año 2022 le sumamos los 7 años en el cual hará su gobierno mundial, Cristo tendría que venir en el año 2029, y con esa fecha sobrepasaría los 70 u 80 años que dura una generación, contabilizado desde el momento en que fue fundado el Estado judío el 16 de mayo de 1948. De otro lado, el arrebatamiento de creyentes al cielo
podría darse en cualquier momento, ya que todo se ha cumplido. Al respecto, mire nuestro video El arrebatamiento o rapto de creyentes en Cristo. Que van a venir tiempos muy difíciles para este planeta, no cabe duda que así será, pero la ocurrencia de eventos catastróficos está en la soberanía de Dios, y es de su absoluta competencia y no es posible que el hombre lo conozca con fecha exacta, aunque sabemos por la palabra de Dios que estamos viviendo los principios de dolores, a que hizo referencia Jesucristo en Mateo capítulo 24, y de hecho veremos eventos muy fuertes antes de la tribulación. Precisamente, en el mes de septiembre de 2017 ha tenido lugar varias llamaradas o explosiones solares, las cuales han sido las más fuertes de los últimos 12 años y que han repercutido en la vía satélite, GPS, señal de internet, apagones de energía eléctrica, entre otros, por lo que dichas llamaradas solares seguirán afectando la Tierra de manera dramática. Toda esta anomalía solar proviene del acercamiento del planeta cometa Nibiru a nuestro sistema solar, cuyo campo magnético está afectando a todos los planetas, incluyendo la Tierra. Y esa es la razón por la cual en este mes de septiembre han ocurrido desastres que han marcado un punto de inflexión en cuanto a los principios de dolores, a que se refirió Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, ya que los desastres naturales de aquí en adelante serán más severos. En la imagen observamos una información de Univision que da cuenta que este septiembre ha sido el mes con mayor cantidad de huracanes fuertes de la historia. ¿Qué se espera de lo que queda de la temporada? Esta temporada de huracanes ha sido excepcionalmente mala y las condiciones que favorecen la formación de tormentas de gran intensidad continúa ahí. Esto es lo que explican a Univision los expertos del Centro Nacional de Huracanes NOAA y la Universidad Estatal de Colorado sobre los siguientes 2 meses que le quedan. Razón por la cual los juicios de Dios serán más reiterativos como anuncio de la llegada del Mesías. En ese sentido es que se han desatado huracanes altamente destructivos como Harvey, Irma, Norma, Lee, José, Katia, Max y María, siendo Irma el más potente de la historia, tal como da razón el portal virtual 20 Minutos, cuyo titular dice: así es Irma, el huracán más potente de la historia que azota el Caribe. De otro lado, el 8 y 19 de septiembre de este 2017 se han dado 2 fuertes terremotos en México, como los ocurridos en Chiapas y Oaxaca de 8.2 grados en la escala de Richter, y ha sucedido en el DF y Puebla de 7.1 grados en la escala de Richter. Precisamente aquí observamos informes periodísticos virtuales de la BBC y de The New York Times dando cuenta de ambos terremotos. Amado lector, ¿entiende ahora los tiempos cruciales que estamos presenciando? Los principios de dolores a que hizo referencia Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 24 es un corto periodo preapocalíptico que constituye un preludio a la tribulación de 7 años que menciona el libro de Apocalipsis y el profeta Daniel. En ese sentido, le exhortamos en el amor de Cristo, que acepte a Cristo como su Salvador y consagre su vida a Él, y pueda irse en el arrebatamiento, porque si usted no consigue irse en el dicho evento, desgraciadamente se quedará para la tribulación de 7 años, con el anticristo, donde los juicios de Dios descenderán a la tierra, a saber, el juicio de los 7 sellos, el juicio de las 7 trompetas y el juicio de las 7 copas, que están en Apocalipsis capítulo 6, 7, 8, 9, capítulo 11, versículo 15 al 19 y capítulo 16. Si usted duda lo que estamos afirmando, queremos exponer lo que dijo Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículos 25 al 27, que dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es más, lea usted también estos pasajes que nos habla de eventos cósmicos y juicios del Señor, a saber, Sofonías capítulo 1 versículos 14 al 18, Joel capítulo 2 versículos 1 y 2, Joel capítulo 2 versículos 30 al 32,
Isaías capítulo 24 versículos 1 al 23. Zacarías capítulo 14 versículo 7. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 3. Y segunda de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 12. Apreciado lector, si usted nunca ha recibido en su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, le invitamos a que repita esta oración en voz audible y no con el pensamiento. Bendito Dios, vengo a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Reconozco que no he estado andando en tus leyes y he vivido conforme a mi propia voluntad y mis pensamientos. Señor, te pido perdón por toda transgresión y desobediencia hacia tu santo nombre. Te ruego que tu sangre preciosa limpie todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Ayúdame a andar en tu voluntad conforme a tu palabra y a prepararme para tu segunda venida. Yo confieso con mi boca a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí una nueva criatura. Te doy gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.